Lashon Medaberet Gedolot, es muy femenino. Ain Ra'a. Entonces, Lashon Hara tendría que ser Lashon Ra'a, ¿verdad? No Lashon Hara. Tendría que ser Ain Ra'a, no Ain Hara. Entonces, Ain Hara significa el ojo del malo. El Lashon Hara significa la lengua del malo. No es la mala lengua, la lengua del malo. ¿Qué es Lashon Hara? Si quieren ser muy precisos, en hebreo se debería decir Lashon Hara. No se lo voy a explicar ahora porque es muy técnico. Se llama semihud eso. ¿Qué es la, voy a decir Lashon Hara? No quiere decir que no levantará falso testimonio. No, es otra cosa. Eso es el noveno mandamiento. Por eso, pero no, esto no. Tiene... Lo voy a explicar. Lashon Hara significa hablar mal de alguien, aunque sea verdad, y hay pocas excepciones para eso. Pocas excepciones. Te voy a empezar por las excepciones. ¿Okay? La excepción sería si alguien me pide una referencia para un shidduch o para un trabajo. Un shidduch es, mirá, quiero salir con esta chica, ¿qué te parece? Yo me sé qué, sé que saliste con ella, ¿qué te parece? Bueno, si yo sé algo que mi amigo no lo sabe, o un muchacho, lo mismo, ¿no? Yo sé algo que él no sabe sobre esta persona y tiene que hacer la decisión más importante de su vida, lo tengo que decir. ¿Okay? Lo mismo para un trabajo. Hay una persona que yo trabajó para mí y sé que me estafó, nunca dije nada, pero viene alguien y me pregunta una referencia, la puedo decir. Fuera de estas dos cosas, puede ser que haya alguna otra excepción. Jafet Haim dice que tiene que ser algo toel, que tiene un beneficio, pero es un poco delicado tomar solamente beneficio, porque todo el mundo dice, no, es un beneficio para la sociedad, yo qué sé, que yo delate a esta persona mala, pero yo digo, fuera de estas estos dos escenarios, no está mal hablar mal de otras personas, aunque sea verdad. Pero Rab, aunque sea verdad. Eso no puede ser peligroso, porque han habido casos de Morín, de Rabanín que han abusado de niños. Bueno, ahí está, hay otro caso más, está bien. Por eso dije, te dije dos categorías, deben haber más, sí. Ok, de acuerdo. Pero no estamos hablando de las excepciones, vamos a hablar de la regla. La regla ahora es el hablar mal, el gossip, ¿cómo se dice? Cotilleo. Chismerío. Hay gente y mucha que se la pasa hablando de otras personas. Bla, 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 bla. Eso está mal para nosotros. Porque usted puede decirme, bueno, pero ¿qué pasa si es verdad? ¿No? Entonces acá les voy a decir algo muy bonito, que para nosotros el shalom, la verdad como valor está muy arriba, pero no es el número uno. No es el valor número uno, la verdad. El valor número uno es el shalom. Entonces, cuando el shalom y la verdad están en conflicto, ¿a quién tengo que priorizar? Al shalom. Y hablar, Meshanim ni penea shalom. y hablar bien sobre otro no es la shonara. No, hablar bien sobre otro no es la shonara, pero Jajamim dicen, los sabios dicen, que hay que cuidarse, porque si uno está en un círculo donde las conversaciones personales son, ¿cómo se dice? Son muy comunes. Yo empiezo a hablar bien de esta persona, bla, 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 mira qué, y me dice, no, pero no sabes lo que hizo también, pero esto también, bla. Entonces, hay que cuidarse, depende de dónde y con quién. Si es digamos que yo no puedo hablar bien de esta persona frente a esta persona que sé que no la quiere. Porque sé que ella va a decir, no, inevitable. Siempre es aconsejable no hablar, yo trato de hacerlo, no hablar de personas, Voy a decir algo que dijo Eleanor Roosevelt, para que vean. Eleanor Roosevelt dijo así, prepárense porque esto es fantástico. A ver, ¿lo puedo decir en inglés? Fue la esposa del famoso presidente Roosevelt. Dijo así, a ver si me acuerdo. Un momento, Average people talk about things. La gente media habla de cosas. No sé. La gente de alto nivel habla de ideas. Y la gente de bajo nivel habla de otra gente. ¿Listo? La gente promedio habla de cosas. La gente de alto nivel habla de ideas.
La gente de bajo nivel habla de otra gente. Eso es normal. Entonces, hablemos de ideas, idealmente, o por lo menos hablemos de cosas. No hablemos de gente. ¿Qué les parece? Eso es para resumir la Yonah. Ok. ¿Está bien? Sí, conforme se puede hablar más, pero... conexión con Hashem, bueno, importante. No hay cosas más importantes, para eso estamos acá. Y es difícil, ¿no? Esto es para una clase, señora. No sé por dónde empezar. ¿Por qué no me guía? Un poquito. Conexión con Hashem es todo. A veces la gente, bueno, pasamos por diferentes etapas de nuestra vida. ¿Te molesta? Está un poquito fuerte, ¿no? Sí, si lo pagaríamos, no estaríamos. Para ponerla por acá, ¿no? No. Es que yo se lo pedí, por eso. Bueno, no importa, baja. No, ya suben la... Ah, A ver, dígame, está bien. La vida es hacer. Que pasamos por diferentes etapas de nuestra Se vida. puede decir, Tal vez en la niñez a veces ni siquiera sabemos que existe Dios. Después en la adolescencia estamos tan metidos en nosotros mismos que no necesitamos a Dios. Después pasa otra etapa en que estamos como descubriendo que hay algo más que yo afuera. Claro. Y después pasamos a otra etapa en la vejez, en que nos damos cuenta que hay algo más allá que nosotros. Wow. Hay que envejecer pronto, entonces, por lo menos mentalmente. Sí, eso es importante, que uno... O sea, yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo no fui educado en una casa muy religiosa, por decirlo de una forma muy elegante, ¿no? Y en mi caso personal, fue el pensar en la muerte, que a los 12, 13 años me empezó a acercar un poquito más a pensar irónicamente, a pensar en Dios. Y bueno, a ver qué pasa después, ¿para qué estoy acá? Y yo creo que todos más o menos pensamos en eso. O sea, la muerte me ayudó a pensar en la vida, en el sentido de la vida. Me exigí pensar en ¿para qué estoy acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Y creo que el desafío es no tirar esa pregunta a la basura a los 15 años y después olvidarse y distraerse. Las distracciones son es lo que nos matan. ¿Okay? Pero bueno, no importa que uno llegue, pero que uno fue educado a pensar en Hashem. A veces quien fue educado de una forma religiosa tiene menos pasión que quien lo descubrió por sí mismo. Es un desafío educar a los hijos, porque cuando uno lo descubre, lo siente mucho más, ¿no? Uno como dijo, uno va al Teshuvah y descubrió por sí mismo su camino. Es algo que uno mientras que si uno fue educado así, especialmente si no fue educado bien, o no con el mejor ejemplo, puede ser que sea una rutina. De cualquier manera, no importa cómo uno llega, pero conexión con Hashem, sí, no hay que esperar a que uno llegue al momento donde está casi, digamos, con un ventilator y está ahí, ahora me acuerdo de pensar en Hashem, porque ya es tarde. Entonces sí, uno creo que buscar, seguir buscando y no esperar que la respuesta sea 2 más 2 es 4. Es como un camino, una dirección, como subir una montaña, ¿no? Donde cuanto más subo, mejor lo veo el horizonte, ¿no? O más amplio lo veo. De acuerdo a Rambam, el desafío intelectual, no estoy hablando de lo emocional, intelectual, es tener una visión madura de Dios. Y parafraseando a Maimónides, una visión madura de Dios en oposición a lo que es una visión utilitaria de Dios. Eso es muy importante. ¿Me explico lo que es utilitario? ¿Sabes lo que es utilitario? Utilitario es cuando Dios está a mi servicio. Y como que lo tengo, como es una parte de mi fantasía. Porque eso sería, si mi idea de Dios es una idea supersticiosa,
utilitaria, supersticiosa, que yo hago las cosas y hago todo, voy a hacer una verajá para que tenga esto, para que tenga lo otro. Entonces ahí me estoy sirviendo a mí mismo, estoy usando a Dios. La verdad, tengo que decir la verajá para decirle gracias y para pensar en Él, para pensar, wow, detrás de esta manzana veo a Hashem, y lo que me permite a mí abrir la ventana es la verajá. Me dice, Atá Hashem, Boré Perías, tú eres el que creó el árbol y esta manzana, este qué lo veo como un quién. Eso es conexión con Dios. La tefilá es lo que tiene que ayudar para conectarme con Boré Olam. Y como digo, y lo repito por tercera vez, pero podría decir 1000 veces y no me cansaría, lo que nos mata son las distracciones. O sea, tendríamos que estar permanentemente pensando en nuestra conexión con Boré Olam, ¿no? Vía Torah, vía tefilá. Tendría que ser ese nuestro el sentido de nuestra vida, la ocupación más importante de nuestra vida, ¿no? Dígame si hay alguna cosa más importante que eso. O sea, a ver, vamos a empezar desde atrás. Si esta vida tiene un final, después de la cual existe otro tipo de vida, ¿ok? Partiendo de esa base, entonces, y en esa dimensión espiritual está Dios, entonces tengo que acercarme hacia eso lo más preparado posible. Dígame si me equivoco. O sea, toda la plata que voy a hacer, ¿para qué me sirve ahí? Son distracciones. Toda la comida que voy a comer, ¿para qué me sirve ahí? No digo que uno no tiene que vivir como un, ¿cómo se dice?, ermitaño, pero esa tiene que ser mi objetivo, ¿no? Mi dirección, por lo menos. ¿Adán no era ermitaño? Bueno, Adán tiene una conexión muy directa con Dios. Volviendo a Maimónides, él dice que el acercamiento intelectual a Dios ocurre vía negativa, es decir, cuanto más niego de Dios, más lo conozco. ¿Me entienden? Si yo llego a comprender que Dios no tiene cuerpo, ya estoy un paso más avanzado. ¿Okay? Si yo imagino a Dios, estoy un paso más alejado. Si yo no puedo hacer la fantasía de Dios que es como un apéndice mío, que mucha gente sin querer lo hace, o como está a mi servicio, que mucha gente lo hace. El judaísmo, la Torah es algo para tener más. Eso es fantasía, superstición. Y hay mucho de eso, ¿no? Pero Rab, a veces en todos los sabores. A veces es difícil, pienso yo, conectarse con Dios cuando Hazbe Jalila ocurre una tragedia. Yo conozco gente, a veces el caso contrario, que le pasa algo y se conecta más a Dios, pero hay otros casos en los que he conocido a personas que incluso se han vuelto ateas y no han querido saber nada, porque sienten como que Dios les ha traicionado, les ha quitado lo que más quería. Incluso yo a veces, no sé, ¿qué les puedo decir o qué les podría yo aconsejar? Sí, son situaciones difíciles sí, también. Hasta yo religiosos también, hay casos, ¿no? Sí, pero para mí, como rabino, en mi experiencia, el caso más típico es el caso de la gente que está muy bien, que creo que usted lo dijo, ya no años ya, que es cuando menos necesito a Dios, menos me acuerdo de Él. Ese es el problema, para mí. No quiero decir que este no sea un problema, yo entiendo, esa es ¿cómo se dice? Hay una palabra, la vida ahora, que es la teodicea, ahí está. La teodicea es justamente esto, ¿por qué las cosas malas le pasan a la gente buena? Que es algo que, bueno, cuando uno le toca especialmente es muy difícil. Pero como rabino, en mi experiencia he visto que, irónicamente, la mayoría de la gente que vive algún tipo de tragedia termina acercándose más a Dios. Eso es lo que yo he visto. ¿Ok? Termina acercándose más. Primero que se revele, porque es como las 5 etapas del duelo, la conocen, ¿no? Primero hay como una negación, y después hay anger, Enfado, rabia. enojo, ira,
después negociación y después aceptar. Uno acepta, ahí está Dios esperándolo. Pero es como que a mucha gente eso lo sacude, una tragedia lo sacude y irónicamente le hace pensar en cosas que no pensó antes. ¿Ok? ¿Me expliqué? Así que bueno, ahí podríamos hablar mucho de esto, no sé. Conexión. Yo digo, la tefilá es muy importante que la entendamos, la comprendamos, no hagamos la tefilá algo, un servicio, autoservicio, ¿no? Usar a Dios, eso. Yo creo que si uno se cuida de eso, de no usar a Dios y de repente ser agradecido, ¿no? Creo que eso es un gran paso adelante. Siempre se puede pensar en lo que no tengo, se puede usar lo que tengo, ¿no? Cogito ergo sum, ¿verdad? Para judíos sería cogito ergo agradezco. Si puedo respirar, yo tengo una razón para agradecer. O si puedo pensar. Sí, ¿Cómo se arregla esto con los pasajes de la Torah donde menciona algún pago por ejemplo, honrar al padre y la madre para que le mande apoyo a mesa? O todo tipo de ksubim que encontramos como una especie de cláusula que nos menciona un pago por el cumplimiento de una mitzvah. Maimónides habla de eso, y él dice que el sahar, la recompensa que Dios te va a dar, es para que puedas hacer las mitzvot confortablemente. Esa es la recompensa, no es la recompensa. Es decir, las mitzvot no son un medio para tener más plata. La plata es un medio para que yo pueda hacer las mitzvot más cómodo. Lo que dijo Ilan antes, estamos viviendo una época que es mesiánica en el sentido de que tenemos algo que jamás tuvimos en la historia. A mí me gustó mucho la historia judía. Estoy acá en Israel, no sé, nos damos cuenta de lo que tenemos, o sea, hay que mirar para atrás. Yo estoy escribiendo varias teorías sobre Doña Gracia de los judíos en Turquía, en Europa, después de la Inquisición, pero no fue la peor época, ¿okay? Fue una época que era normal. Estar mal para los judíos era lo más normal, morirse de hambre era lo más normal, ser perseguidos y matados y asesinados en todos lados, lo más normal. Todos sabían que era eso. Jamás tuvieron ni en el más remoto sueño podían pensar en venir a Israel, porque Israel estaba ocupado. Estaba luchando los cristianos contra los musulmanes por Jerusalén y por Israel, y los judíos odiados por todos. Eran como peor que perros. Si había algún judío acá, eran parias. ¿Sí decir parias, no? Apátridas. El judío errante que tiene que estar ahí, ni siquiera le podemos dar un pedacito de tierra donde está, porque ese es su castigo por haber matado a Yeshua. Eso no cambió mucho. Bueno, no importa, pero lo que cambió es que nosotros acá hoy tenemos una prosperidad que yo solo puedo decir mesiánica, lo digo en el sentido de que no creo que podía ser, a ver, vamos a remontando 100 años atrás nada más, 100, no estoy hablando de 200, de 300, de 400, vamos a usar porcentajes. ¿Cuánto de lo que hoy ven acá, dicen, ustedes salgan acá, en Catamón, miren ahí, en todo lo que hay ahí, y díganme qué porcentaje de esto que se ve acá era imaginable, estoy usando la palabra precisa, imaginable hace 100 años atrás? Deme un número. ¿Solo 100? No, por eso digo, estoy diciendo algo muy moderno. ¿Cuánto de esto era imaginable? Y por supuesto que 200 años atrás. El número que me digan que no puede ser más alto de 5, no creo que sea más alto que 5, no creo que tiene que ser bajo 0. Pero el número que me digan es mucho más bajo que el que hace 200 años. Era la distancia entre, hablando del Mashiach, vamos a decir Bet HaMikdash, la distancia entre Israel con un Mashiach, de acuerdo a Maimónides, y un Bet HaMikdash
y lo que tenemos hoy, ¿ok? Si esa distancia es 10, la distancia entre Israel de hoy y lo que se podía imaginar hace 100 años nada más es 1 millón. No sé si me expliqué. Dije, la distancia entre hoy y Yemot HaMashiach, con un Bet HaMikdash, y un Melech HaMashiach, que ya es como mucha diferencia no hay, la distancia es cortísima, está todo acá, está todo ahí. En cambio la distancia entre nada e Israel es 1 millón más grande, y no creo que estoy exagerando, no sé si les pude explicar lo que quise decir. Yo creo que la gran diferencia es que hoy matar a un judío no es gratis. Bueno, eso también, pero yo estoy hablando del privilegio de tener Israel, de tener un país nuestro, de tener un país no solo nuestro, que no es un país bananero, que es un país próspero, y no, pues, es más que eso, estando con los enemigos siguen ahí, pero estamos ahí. Les voy a contar una historia. Una vez, es una historia real, el sultán de Turquía le preguntó a un judío que tenía en su corte, le dijo, ustedes los judíos dicen que un día van a venir a Jerusalén y van a tener su Mashiach y van a volver a Israel. Dice, ¿cómo van a hacer? Si ustedes no tienen nada, no tienen ni ejército ni nada. Nosotros tenemos ejércitos por todos lados, tenemos decenas de miles, cientos de miles de soldados entrenados. Los cristianos tienen cientos de miles de soldados, tienen 50 países, tenemos 50 países también. Ustedes no tienen nada. Entonces, ¿cómo van a volver ustedes a Israel? Explícamelo. Hace 500 años atrás. ¿Sí? ¿Una explicación? Explícamelo de una forma que yo lo pueda entender, dijo el sultán. Entonces este jajam le dijo, ¿tengo permiso para hablar con libertad? Y dice, sí, no hay ningún problema. Entonces él fue a su casa y tomó 7 gallos, son gallos de riña, ¿no? ¿Cómo se dice? Gallos, sí, de pelea. Gallos de pelea. Y gallos de riña. Y lo dejó sin comer por 3 días. Y agarró un pollito también, un pollito chiquitito. Entonces llegó al sultán, dijo, bueno, necesito preparar como un pequeño corralito. Entonces puso ahí los 7 gallos, pum, 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 7 gallos, y al pollito ahí. ¿Okay? Bueno, que el pollito lo destruyen, ¿sí? Porque los gallos. Entonces, ¿qué hizo? Tiró unos granos de maíz. Entonces los gallos empiezan, se empiezan a matar entre ellos, hasta que caen todos así. Después viene el pollito, despacito se queda y lo ve. Empieza a comer maíz. Así va a ser el pueblo judío. Y en realidad se terminaron peleándose. Por ejemplo, ahora, hoy en día, la gran lucha que hay en Medio Oriente siempre fue una excusa, ¿viste? Los judíos contra el problema de los palestinos. La gran cosa que es los chiitas contra los sunitas. Y yo quiero hacer una tefilá por ellos y desearles a ambos que tengan muchísima suerte. Ambos que tengan mucha suerte y que puedan derrotar a sus mutuos enemigos. Que los sunitas derroten a los chiitas, amén. Y que los chiitas derroten a los sunitas, amén. Y así el pollito puede ser. Pero ya no somos un pollito, nosotros somos hoy, con esos gallos somos un león. Ese es el milagro, ¿entiendes? Ya no es el pollito. El pollito es un león, no es un gallo más. Bueno, ¿cómo se explica eso? Es un milagro que... O sea, los jajamín dicen, en Baranes Makir Benizó. Una persona que vive un milagro no se da cuenta que lo vive. Y yo creo que eso es lo que nos está pasando a nosotros. Conexión con Dios, vía agradecimiento, vía ver su presencia, ver el milagro de esto, pero hay que verlo retroactivamente. Si lo mirás así, en el presente. Voy a la próxima. Tzabá.